yo decía, pucha, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué mi mamá no me quiso? ¿Por qué mi papá no? ¿Por qué me dejaron de los abuelos? O sea, tan malo yo que, tan malo, tan feo, tan qué. ¿Cómo así que no me amaban, ¿no? O sea, que mi mamá, ni siquiera mi mamá me amó. Ya venga, yo estoy preparando un discurso para el día que vaya a hablar con mi papá. Yo le voy a, como dicen, a cantar la tabla, como diríamos acá. Pues este sacerdote, inspirado por el Espíritu Santo, sin duda, me dice, no, señor, así no es. Yo le, ¿cómo así? Yo no te estoy entendiendo. Ahí te voló la cabeza. Pues se me explotó, Alejo. Estuve explotado. Llevaba 50 años con esa herida, 51, 50 años. Y pues me dolió, realmente tengo que decirlo, la verdad, me dolió. De verdad, llevaba redactando 50 años lo que le iba a decir a mi papá, le iba a cantar la tabla. En el avión, pues súper inquieto. Llegué allá súper inquieto. Y cuando voy lo veo y me paro con él y yo con la bolsa en la mano y lo miro a los ojos y digo... Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Manuel Podcast, Dios con nosotros. Y es que ustedes no me lo van a creer, pero vamos a dar un giro 180 grados y nos acompaña un gran invitado que es un guerrero de Dios, amigo mío de muchísimas batallas. Hemos estado en el campo de batalla para la honra y la gloria del Señor, en muchos retiros, en muchísimas actividades de servicio. Para mí es un lujo hoy presentarles a Iván Acuña. Bienvenido, Ivancito. Alejo, de verdad, un placer. Gracias de verdad por elegirnos, por estar aquí, por este espacio. Muy amable, de verdad. Brother, me siento muy contento de que estés acá. Además que les quiero decir que el testimonio, la historia de vida de Iván, a pesar de que es un testimonio que, como el tuyo y el mío, se va actualizando todos los días, se ha actualizado de una manera muy bonita recientemente. Sé que te va a tocar mucho el corazón, entonces te pido que te quedes hasta el final del video porque estoy casi seguro que te vas a sentir identificado. Entonces nos vamos a remontar años 74, Bucaramanga, Santander, Colombia. ¿Cómo arranca tu historia, Ivancito? Bueno, Alejo, pues contarte un poco, pues yo nazco de una manera un poco disfuncional, ¿verdad? Mi padre, por un tema de una infidelidad a su matrimonio, él se estaba comprometido para casarse y bueno, en un proceso de infidelidad pues conoce a mi mamá y pues nada, yo nazco 5 meses después de que él se haya casado. Nazco producto de una relación, digamos, espontánea, un poco a la ligera de mis padres y bueno, mi mamá creía que él era el hombre de su vida, alguna vez me lo dijo. Y no, claro, después de 5 meses, cuando se entera que mi papá se había casado atrás, pues obviamente ella me manifestaba que le había producido demasiado dolor. Pensaba que era su marido, era su San José. No era así y bueno, pues nací de ese producto, de ese engaño, ¿no? Eso es un tema que creo que marca un poco esa vida de pronto de adulterio de mi padre, de no vivir en castidad y creo que eso marca muchas cosas de las que se vienen desarrollando después, ¿no? De lo que va a pasar con este entorno de mi vida, con este pasado que bueno, que me tocó vivir y así fue. Ok, ¿y tu mamá queda embarazada y qué hace? Bueno, no, mi mamá, pues, una persona humilde, realmente. Tengo entendido por lo que ella me ha contado un poco que se conocía en una cafetería, ¿sabes? Y una persona humilde, una persona de campo. Ella, de hecho, yo no conozco muy bien su familia, desafortunadamente. Sé que esa sensación es un poco extraña porque todos generalmente conocemos nuestros pasados, nuestras tías, nuestros abuelos. Yo no tengo como esa referencia, ¿no? No tengo como ese punto de ancla, pero bueno, así me tocó. Mi mamá, yo nazco en el hogar de mi madre, pues ella vivía muy modestamente, recuerdo que vivía en una habitación y bueno, vivía en un lugar donde habían muchas habitaciones, ¿sabes? Eso sí lo tengo, no recuerdo cómo se llamaba en esa época, eso tenía un nombre, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? Estas habitaciones que eran, estas casas, estas viviendas, tenían muchas habitaciones. ¿Inquilinato? Un Ok. inquilinato, sí, algo así, ese creo que es el nombre, gracias. Y bueno, en ese inquilinato donde nazco, bueno, pues mi mamá no podía por sus recursos, ya tenía un hermano, yo tenía un hermano mayor, ella no podía pues mantenerme ya con 2 hermanos y ella una empleada de una cafetería, seguramente en las condiciones de esa época, de los años 70,
en donde no había las cosas de ahora, la seguridad social ni nada de estas cosas, pues era muy difícil, ¿no? Era un entorno bastante complejo. En eso, pues mi madre, en un acto de verdad de profundo amor, pues me llevaba muchas veces a donde los abuelos paternos, que en ese momento pues era una familia, digamos que de clase media en Bucaramanga, y tenía recursos, y pues mi abuela, la mamá de mi papá, pues se enamora de mí, realmente. Y pues me estaba llevando varias veces y a los 9 meses que tenía yo de edad, un día, en un acto de verdad profundo amor de mi madre, pues me entregan adopción a la abuela, básicamente, y me lleva y me dice, mira, creo lo que me ha dicho la abuela es que pues que la mamá no podía mantenerme por sus propios recursos económicos y ella pues al final lo que en ese acto de profundo amor pues a ese acto de verdad por parte de la abuela pues literalmente cambia mi vida. Creo que es un acto de amor que va a cambiar totalmente el desarrollo de lo que soy yo como ser humano, ¿no? Naciste, estuviste tu infancia con tu abuela. Toda la vida, yo duré toda la vida con la abuela de esas matronas, allá le decimos nonas, realmente en Santander se le dice a las abuelas nonas, una nona de esas emprendedoras, de esas que tienen muchos valores, este es un matriarcado, Santander, pues está alrededor de la figura materna, pues no me faltaba nada, pero es una mujer que de verdad cambia mi vida, una mujer de un corazón súper lindo, una mujer muy especial, muy detallista, muy vanidosa, y ella es la que forma toda esta personalidad. Y obviamente un abuelo en un entorno, pues de verdad también muy amoroso. Yo conocí a ese abuelo, pues digamos que era para mí, pues era mi papá, era como mi papá, básicamente el papá abuelo, ¿no? Mi familia tenía 6 hermanos y pues yo llegué ahí, pues yo veía a mis tíos como hermanos, a mi papá como hermano, porque pues realmente quien me cría es mi papá, mi mamá y mi abuela son los que me crían. Entonces los abuelos eran los que me criaban finalmente, ¿no? Entonces en ese entorno, pues yo fui criado por unos abuelos. Y pues fue un entorno, digamos, que para mí fue lleno de muchos valores. El abuelo transmitía muchos valores. El abuelo con esos, digo yo, cosas no tan buenas, como todos los seres humanos, pues de que tenemos que perdonar, pero ese abuelo que había tenido una infancia también un poco difícil con ese pasado, ¿no? Con esas heridas que todos traemos, un abuelo muy herido, un poco adicto al licor, seguramente al juego, y bueno, pues además de pues todo el entorno del mundo, ¿no? Como adicto al mundo, básicamente es eso. Entonces, pues nada, ese entorno fue el que me movió, una familia un poco disfuncional. En mis primeros momentos eran muy disfuncionales, una familia que como que habían dos bandos, como que unos contra otros, otros contra unos. No era tan chévere, digamos, en ese entorno de familia, se peleaban, los dividía el dinero, eran coadictos, codependientes, por todo este entorno, digamos, de los vicios que habían en eso. Pues no porque yo quiera juzgarlo, simplemente pues era el entorno en el que yo nací, en el que yo crecí. Ellos, yo crecí en ese entorno, digamos que todo el mundo era una felicidad el 24, el 31, ¿cierto? Y aquí el tema del alcohol nos dividía, el tema eso que tomaban mucho, tomaban siempre hasta embriagarse. Y creo que esos excesos del mundo, la verdad, Nunca te gustó, pues, de no fue lo pelado. mío. Yo lo vi como algo que no era tan positivo porque lo veía como haciendo, digamos, como shows que no valían la pena, Pero tu ¿no? papá iba el 24, el 31 a estar Sí, con sí, ustedes, él ¿o iba qué? porque era la casa de los abuelos y él iba y visitaba y después se iba para la casa de los suegros y eso. Y digamos que sí, él compartía, él estaba ahí, digamos, como uno de los tíos más que estaba, realmente así lo recuerdo. Eh, Mi padre, pues un hombre jovial, chicharachero, un buen mozo, sí, muy agradable, muchas cosas positivas. Él desde su personalidad, muy entrador, muy vendedor, ¿no? Muy así, muy dado a la gente, ¿no? Es una persona que tiene unos valores, pues muy lindos porque lo que entiendo es que pues sus vecinos y todo su entorno, la gente lo quiere, él es muy servicial, básicamente, ¿no? Entonces, pues toda la infancia la pasamos así como en eso. Yo no tengo, digamos, esos recuerdos lindos de todo el mundo de que las navidades y eso, no es lo que más me llamaba la atención, la verdad, en ese momento, porque sí había como esas, después de que se pasaban los tragos, digamos, el licor hace su ejercicio, ¿no? Hace sus efectos que no son tan chéveres cuando son en exceso, digamos, ¿eh? Eso no era tan chévere en ese momento. Y no tenía entonces una relación cercana, pues, en ese momento con Sí, tu no, con papá. mi papá la relación, pues, fue apenas cordial, ¿no? Creo que es una relación Ya. apenas cordial.
creo que pues era más como esta relación que uno tiene con un hermano, que pesar decirlo así, pero una relación que un poco más lo veía más como uno de los hermanos más, ¿no? Como un papá hermano y unos tíos hermanos, digamos que así es el entorno en el que, como en esa pequeña confusión crezco, ¿no? Ese es como el entorno en el que Interesante. estamos, y ese es algo confuso, pero sí. Hoy, de hecho, pues a mi abuela, pues yo le decía mamá, o sea, era la nona, entonces era la mamá, el abuelo era el papá, entonces como una relación un poco confusa, pero sí, ese fue el entorno que nos tocó. Así es. ¿Y qué sigue en tu vida entonces? Pues no, pues básicamente yo realmente después tuve la oportunidad, por los recursos, pude estudiar en un colegio, estuve con los hermanos Agustinos Recoletos. De ahí me llamó la atención muchísimo San Agustín, ¿sabes? Yo siempre tuve como esa, me parece un gran personaje. Entonces, Agustín vivía en el mundo, y después viene con una conversión, ¿no? Y de pronto, pues una Santa Mónica de tanto orar, pues lo lleva a un proceso de conversión espectacular. Y a mí eso me llamó mucho la atención, como un pecador como él, tipo tan pensante, tan conocedor, tan sabio, pudo convertirse y entender todo este misterio que es Dios, ¿no? Una persona tan sabia como San Agustín, y nos dejó tantas enseñanzas que hoy todavía, después de más de 2000 años, seguimos hablando de él, ¿no? Nace por ahí en el 300, ¿no? Algo así, en el 347 nació Agustín, y todavía seguimos hablando de él. Entonces me llamó mucho la atención cómo estamos hablando de alguien tan antiguo, ¿no? Era un sabio de la época. Entonces, eso me llama mucho la atención, y yo empiezo, digamos, como ese proceso de entenderlo. Yo básicamente, después, en la adolescencia, pues fui un joven normal, yo creo que como todos los jóvenes, inquieto, nos gustaban las fiestas, las salidas, los jóvenes, las mujeres, bueno, normal, creo que eso es una vida ahí normal. Yo creo que realmente sí fui una persona, en ese caso fui bastante tranquilo. Tuvimos lo que tenía que hacer, las aventuras, las peleas de jóvenes, las peleas de calle. Vivíamos en la calle, creo que es lo que hoy día nos le ha faltado a algunos de los jóvenes de ahora, pero nosotros tuvimos barrio, ¿no? Tuvimos calle, que llamamos. Pasábamos en la calle. Bueno, finalmente me preguntaba en algunos años, en la época de la adolescencia, que yo sufría como de un síndrome, ¿no? Como el niño adoptado. O sea, yo decía, ¿por qué mi mamá no me quiere? O sea, yo decía, ¿por qué mi mamá no me Te quiso? empezaste a cuestionar Sí, en esa en época de la la adolescencia adolescencia. sí, y yo decía: "Pucha, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué mi mamá no me quiso? ¿Por qué mi papá no? ¿Por qué me dejaron de los abuelos? O sea, tan tan malo yo, que tan malo, tan feo, tan qué, ¿cómo así que no me amaban?", ¿no? O sea, que mi mamá, ni siquiera mi mamá me amó. Y realmente, pues, hoy lo entiendo, era realmente un engaño. Era un engaño que yo estaba escuchándome a mí mismo. A veces escuchamos al demonio, ¿no? Entonces era como el engaño que yo estaba escuchando en ese momento, y pues a mí nadie me quiere, ¿no? Era como esa sensación, pues, mi mamá ni mi papá, ¿no? ¿Y eso qué producía? ¿Rabia? ¿Ibas atesorando rabia a Sí, uno corazón iba como o atesorando rabia, sí, frustración? claro, iba atesorando como muchas cosas en el corazón, la verdad, muchas, o sea, como atesorando una herida, ¿no? Y sin necesidad, digo, una herida sin necesidad, ¿para qué atesorar eso? Pues realmente era un poquito severo en esa época, realmente éramos como severos. ¿Por qué? Pues porque no me conocía, era un joven, era un adolescente, adolecía de muchas cosas, como no me conocía, no conocía la vida. Pues nada, pues yo hoy día pienso ya un poco más en la adultez, pues levante la mano quien no se había equivocado, ¿no? Entonces, y yo en esa época era como más, un poquito más implacable, ¿no? ¿No? ¿Por qué se equivocaron de esa manera conmigo? Era Ujú. como ese pensamiento que rondaba. Mas sin embargo, pues yo trataba de ser un niño bueno. Yo siempre pensé en eso, y no. ¿Y por qué? Pues porque, otra vez, el tema del niño adoptado. O sea, yo tengo que portarme bien, porque si no, pues me va a tocar irme al inquilinato de mi mamá. Más o menos era como ese imaginario que tenía. Yo creo que la abuela nunca lo pensó. Pero es uno el ser humano que se pone a escucharse a sí mismo. La abuela nunca me dijo nada de eso, por supuesto que no. La nona, un ser maravilloso. Y de verdad que uno se pone a escuchar a veces cosas que no necesita, no debe. Pero fui un niño bueno y tenía que portarme bien, era como el condicionamiento, porque si no me portaba bien, pues de pronto me tocaba irme para el lado que no quería. ¿Pero te seguías viendo con tu mamá en esa época Sí, o el muy abuelo poco? tuvo una particularidad muy linda. Yo creo que ellos tuvieron una particularidad, y me llevaban todos los fines de semana, o si no, 2 o 3 de los fines de semana del mes. Y yo iba a donde mi mamá, me llevaban por la tarde un sábado. El abuelo, me recuerdo que me llevaba. Y veo algo que todavía recuerdo muy lindo, y era que en esa época, aunque entendiendo que mi mamá tenía esas limitaciones económicas, por ahí en la época de los años 70, cuando yo nací,
en los 80, una manzana era algo difícil de encontrar, ¿no? Unas uvas, esas verdes que vemos hoy sin semillas, hoy día las vemos en cualquier parte. En esa época, en los años 80, eso era, primero era carísimo y segundo no se encontraban. Y yo hoy día siento que hoy viendo hacia atrás, yo hoy veo a Dios en esas manzanas, ¿sabes? Ella tenía como un platico de frutas como para agradarme y decir, hijo, te tengo esto, porque seguramente le había costado mucho conseguirlas. Entonces, no valía lo que vale hoy una manzana, realmente. Y las manzanas en esa época eran muy costosas. Y ella me daba eso. Yo de verdad veía que Dios, hoy día pienso que en esas manzanas hoy veo que era como Dios, ¿no? Como ese mensaje de amor me quería a través de esas pequeñas frutas, ¿no? Era como, hoy día lo veo y me parece un acto de amor lindo de mi mamá. Y sí, así era que pasábamos, la veíamos, la frecuentábamos, pero la verdad, reconociendo, pues ese ambiente no me gustaba mucho, ¿no? Era un ambiente diferente al que yo vivía. Sí. Después, algo curioso, Alejo, para contarte, cuando yo tengo un amigo mío del colegio, ¿no? Es algo bien curioso. El amigo mío se vino para Bogotá, nos graduamos de la universidad, pasa esa época, y él me dice que tenía que presentarme a su novia. Y yo, bueno, pues chévere, pero este hombre empecinado que tenía que presentársela. Entonces, un 8 de diciembre, recuerdo que fueron un sábado para esa época, uno de 20 años, que no, que tengo que presentarle a mi novia, que tengo que presentarle a mi novia, y la llevó, y él la trae a mi casa un sábado a las 11 de la mañana. Yo recién me levantaba en esa época, a las 11 de la mañana un sábado, después de haber estado seguramente en una rumba, y me dice que tenía que presentarme a su novia. Pues yo salí y dije, bueno, pues, este loco que es mi amigo, pues me viene a presentar su novia. Yo finalmente voy, se la conozco, salí, estaba en el carro con su novia, una novia bogotana, muy bien presentada, muy perifollada, muy bonita, y bueno, pues al final la conocimos. Entonces le digo, en ese momento le digo, bueno, yo el año entrante me voy para Bogotá, yo ya me acabo de graduar de la universidad, me voy para Bogotá y me encantaría, pues, que me ayudaras. Obviamente yo venía a buscar unas oportunidades profesionales. Entonces ella me dijo, claro, cuando estés en Bogotá, pues me llamas. Entonces yo, listo, muchas gracias, chévere, digamos que bueno, gracias y ya está. Cuando yo llego, de esas cosas de la vida, que finalmente uno no las entiende, sino hasta que después de que vive, entiende y dice, bueno, ¿cómo yo llego ese día? Llego el 1 de febrero del año 2000 a Bogotá, perdón, del año 97 llego a Bogotá. Cuando llego acá, llamo, lo primero que uno hace, pues llamo al amigo, y aquí, ya estoy aquí, ya llegué, cuando nos vemos, no sé qué, veamos, es lo primero que uno hace, pues que era el amigo que tenía uno en Bogotá. Y él me dice, dame la dirección, ¿dónde estás? Entonces yo le digo, mira, esta es mi dirección. Entonces resulta que, como un tema bien curioso, me dice él, oye, sal y mira hacia la esquina y llega a la esquina y ahí nos vemos. Yo le digo, pues mira a la esquina, bueno, pues sí, pues, es extraño, pero yo, pues sí, caminé a la esquina. En esa época pues no había los celulares de ahora. Cuando yo veo a mi amigo David allá en la ventana, me dice, suba. Y yo, así que suba. Lo veo en la esquina, yo vivía en un barrio y llego a la esquina y lo veo. Resulta que pues él estaba con su novia vivía sola, era el apartamento de su novia vivía en la esquina, con la que había ido a Bucaramanga, que me había ido a presentar. Él tenía el sueño de ir a aprender inglés a Londres, y bueno, pues se fue para Londres, y en esa época se acostumbraba, creo que ya no se acostumbra tanto, pero se acostumbraba a ir al aeropuerto a despedir a las personas, ¿no? Cierto que a todos nos tocó. Y fuimos y lo llevamos al aeropuerto y todo lo demás. Y estando ahí antes de entrar al gate, nos dice a los dos y nos coge, recuerdo estar perfectamente, nos coge de las manos y nos dice esto, cuídense el uno al otro. Ah, bueno, pues, mi amigo, como siempre, mi amigo siempre ha sido un amigo medio crazy. Y yo dije, bueno, pues chao, jajaja, nos reímos todos y adiós, y se entró y se fue para Londres. En eso yo consigo mi primer empleo al poco tiempo. Eh, Ella, la novia de mi amigo, trabajaba hacia abajo, hacia el sector de las Américas y tenía que coger la 68. Y por alguna cosa de la vida, a mí me consiguió un trabajo que quedaba por ahí cerca a la zona de la Floresta, toda la 68. Y cuando voy, pasaba todos los días, yo dije, pues qué boba, yo creo que el primer Uber de la época, pues yo le decía, oye, ¿será que me puedo ir contigo? Pues ella pasaba y pues si estaba en la esquina, pues me llevaba y de regreso, pues a la tarde cuando ella subía, pues yo me subía y nos devolvíamos.
Y así pasó, no sé, un par de tiempo, porque pues la verdad en ese momento pues Bogotá siempre ha sido un poco caótica en su transporte, pues yo qué delicia poder tener transporte. Yo no tenía carro, pero me podía ir en el carro de la amiga de la novia de mi amigo. Pues después fue como venir a comer, oye, ¿qué quieres? Te invito a mi casa, ¿por qué no cocinas? Y yo descubrí que yo tenía una habilidad para comer en esa época, para comer, perdón, para Cocinar. cocinar. Y yo, mira, yo empecé a preparar cosas y me quedaban hasta ricas. Y ella, oye, cocinas rico. Empezamos a cocinar y me empecé a dar cuenta que sentía un gusto por la cocina. En eso, muy curioso porque ella va, viene, después me empezó a invitar a donde sus amigos, pues obviamente mi amigo se fue un año, íbamos a las rumbas donde ellas y todo el mundo empezó a decirme, ay, que llegó con el novio, no sé qué, nosotros, no, 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 nada, no, cero, nosotros cero de noviazgo. Y me presentaba como su amigo, entonces pues nos veían, frecuentábamos los amigos de ellos. En ese momento, pues yo, que estaba, yo decía, no, no, a mí ella no me gusta, además es amiga, es la novia de mi amigo, pues, finalmente él se fue para Londres. Entonces, total, él llega al año, pasa el tema de su intercambio, digamos, de inglés, y viene y yo lo primero que le dije es, pues, como que, David, la verdad, pues yo he estado como frecuentando más de lo normal a tu novia, pues. Y yo le dije, ven, ¿y tú qué? ¿Tú quieres algo con ella? O sea, ¿cuál es el plan de vida tuyo con ella? Y él me dijo, no, el camino está abierto, adelante, si tú quieres algo con ella. Y yo me acordé de una frase de San Agustín que dice que uno no puede ser amigo de otros si primero no es amigo de la verdad. Y con esa claridad de haberla tenido con David y esa frase que me quedó del colegio, yo dije, pues nada, yo le voy a proponer pues un noviazgo y pues ya está. Y pues yo vine y le propuse noviazgo a la que era la novia de mi amigo, pero pues después entendí que ellos como habían terminado, sino que no había como esa claridad, o para mí no había sido claro que David había terminado. En esa época uno no tenía ni WhatsApp, ni correo Mm. electrónico, entonces no era como tan fácil uno comunicarse, ¿no? En esa época, en los años 80, en los años 90 no era tan sencillo, sí había algo, pero no tanto. Entonces empezamos un noviazgo con ella y bueno, no, pues finalmente ella pues tenía un valor de servicio, me empezó a mostrar un poco su vida, su familia. La verdad me mostró sus tíos, un tío jesuita, o tiene un tío jesuita, me mostró unos retiros espirituales de San Ignacio. Y fuimos un día en silencio, fuimos 3 días en silencio, después otro retiro de 8 días en silencio. Y bueno, estar en silencio tiene su costo, ¿no? Tiene un precio, no es tan fácil. Y ella fue la que me empezó a mostrar como esa espiritualidad. Yo un poco alejado de la iglesia, contarle un poco, pues mi familia era esas familias que dicen que son católicas pero no practicantes, o sea, y de eso tengo que acordarme, de ese cuento tuyo que tú echas mucho, siempre me acuerdo muchísimo de ese cuento ¿De tuyo, cuál? de ese cuento que dices que pues uno no puede ser basquetbolista si no va a la cancha perdón, no puede ser tenista si no va a practicar, no, yo soy tenista, pero si no va a practicar, ¿qué No tenis? entrena. Tú no entrenas, no eres ningún tenista. Entonces yo me acuerdo mucho de ese cuento que tú siempre me has echado y tienes toda la razón. Si uno es católico, tiene que ser practicante, si no, no lo es. O sea, no es nadie. Y no era como tan así. Yo tenía un poquito como de rebeldía con el tema, bastante crítico con el tema. Tenía mis rebeldías con el tema porque de todos modos, pues nos tocó muchos años del tema del catolicismo, de alguna manera dado por el colegio, ¿cierto? Y entonces en esa época era un tema pues diferente. ¿Qué pasó? Pues yo al final, la verdad, lo primero que sentí con Mónica era que tenía una familia, ¿sabes? Y eso me llamó mucho la atención. Yo no había tenido, digamos, como ese Te ejemplo, cuadraste con ejemplo de Mónica. familia. Sí, sí, yo le pedí Sí el le pediste el noviazgo. Yo, yo, cuadre. le- yo, yo, yo le pedí el noviazgo. Yo te digo, En le esa pido no es. época uno pedía el cuadre. Sí, claro. Sí, es verdad, en esa época me pedía el cuadre. Y bueno, no, al final lo que hicimos fue, pues nada, yo le pedí el cuadre y fue y me presentó a su familia. Y yo veía una familia que se podía divertir, que en una Navidad pues se tomaban un traguito, dos, pero no se tomaban más. Yo decía, ve esto, pues, chévere, ¿no? Una Me cosa así, gusta me gusta, es esta este clase. ambiente, o sea, no tiene que ser uno borracho ni nada. Festejábamos sin que hubiera pelea, nos reíamos hasta tarde, disfrutamos mucho tiempos, pasamos tiempos muy ricos en familia. Y una vez el suegro, pues, en ese momento me dice, pues me hablaba, ¿no? Me decía, hijo, me llamaba, hola hijo, ¿cómo estás? Cuando el día que yo llegué, a mí eso me llamó mucho la atención, que una persona que no fuera tu papá te diga hijo, ¿no? O sea, que no sea sangre de tu sangre, te diga hola hijo, y entonces como que bienvenido a nuestra casa.
y de verdad me mostraron una familia, lo que es una familia de verdad. Y pues yo no la había tenido así como tan funcional, yo había tenido otro tipo de familia. Digamos que con mi familia aprendí después de que cuando esas familias no son tan funcionales, nos hace ser creativos. Eso, eso después lo vine a entender porque uno tiene que adaptarse, uno tiene que tener metamorfosis, uno tiene que cambiar y saber cómo se comporta de una manera, cómo se comporta de otra. Entonces, eso he entendido, que esas familias disfuncionales nos hace ser creativos, ¿no? Eso tiene también otras cosas, pero independiente de eso, pues que me hayan mostrado una familia a mí me llamó mucho la atención, la Te verdad. hizo clic de una. Sí, de una. Y yo Claro. decía, podíamos jugar hasta tarde y nos reíamos hasta las 2, 3 de la mañana, jugamos Amigo Secreto en Navidades y las formas como nos entregábamos los regalos, ¿no? Una cosa muy chévere, la verdad. Entonces, pues nada, yo, pues en eso, en medio de todo eso, Mónica me decía, eh, oye, ¿por qué no llamas a tu papá? Yo un poco lejano de mi papá, llama a tu mamá. Y yo, bueno, sí, sí, yo lo voy a llamar. Y entonces, bueno, algunas veces le hacía, bueno, ¿llamaste ya a tu papá? ¿Qué dice tu papá? Para alguna vez se enteró que mi papá había venido de viaje y me dijo, oye, vamos a ver a tu papá que está aquí, ¿por qué no lo llamas? No sé qué. Y ella pues pasaba tal vez por un sitio y le compraba algo y cuando estábamos ya llegando a tu papá, ay, mira, le compré este regalo para que se lo entregues. Y yo, hola papá, y terminaba entregando el regalo que Mónica me había comprado, como porque Mónica ha sido ella siempre ha sido una persona muy generosa. Bueno, pues nada, me decía, ven, no te llenes de esas cargas, no lleves esas culpas. En ese momento me decía, llámalo, no te lleves eso. Yo recuerdo mucho ese mensaje cuando éramos novios. Y bueno, pues al final, en medio de esos retiros, un día de esos retiros espirituales ignacianos, un padre jesuita me muestra el reino de Dios, hermano, me muestra que Dios está vivo. Y yo a mí eso me hizo clic. Y yo dije, un Dios vivo, un Dios de las cosas, me muestra ese Dios vivo, ¿no? Ese reino de Dios del que habla la espiritualidad ignaciana. Y me llamó la atención y yo me quedé con eso, ¿sabes? Me quedé mucho con eso, me llamó muchísimo la atención. Yo en ese momento, después de esa relación de por ahí, no sé, unos 2, 3 años, le dije, oiga, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos? Y imagínese, Alejo, yo le digo eso a Mónica y Mónica en ese momento me responde que no, que ya vivir juntos no, que si, que si quería con ella, que yo tenía que casarme. Y yo me sentía como así, que le estoy diciendo que nos casemos y que nos vamos a ir juntos y que no. Entonces yo de alguna manera como que no me gustó, la verdad no me gustó, tengo que ser franco. Pero pues nada, yo seguí ahí. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo no quiero mucho show, no me gusta tanto la idea del show, esos pajecitos y una corte, no, esa vaina y que un vestido largo y yo de fracking y toda esa vaina. No, yo no quería eso. Entonces se me dijo, bueno, listo, hagamos una cosa, el padre, tú y yo y los padrinos, y sale. Y oiga, pues yo le dije, bueno, pues hasta así. ¿Sabes qué? Sí, esa te la copio. Y bueno, pues lo hablé en ese momento con el padre jesuita que me acompañaba. No sabía en ese momento todavía que fuera una asesoría espiritual, ni mucho menos. Nada, simplemente eran como cosas más espontáneas, ¿no? Y me voy corriendo a Bucaramanga a contarle a la nona y a mi papá. Bueno, le cuento a la nona y de una vez yo tendría 27 años en ese momento y me bendice. Dice, hijo, te bendigo tu matrimonio. Inmediatamente la nona me bendice. Y recuerdo que le dije a mi papá, fui y le conté, pues emocionado, ¿no? Obviamente uno le cuenta, oye, mira, es que quiero decirte una cosa. La respuesta que me dice mi papá es que no me casara, que no cometiera el error que él cometió, que por qué me iba a casar tan joven. Entonces yo, la verdad, en medio de todos mi confusión, pues la verdad tengo que confesarme, me molesté mucho y le dije que no tenía autoridad, no tenía la autoridad moral. Él, una persona que no había tenido autoridad, que no había tenido eso, que no había tenido una familia, pues mi papá había tenido pues varias relaciones simultáneas, había tenido varios hijos. Mi papá muy creativo, decidido a poblar el mundo, pues tuvo varios Ivanes. Iván Darío, Iván Fabián, Jean-Pierre Iván, todos nos llamó Ivanes. ¿En serio? Sí, nos puso a ¿A tu todos. viejo se llama Iván? Sí, se llama Iván mi papá, entonces nos Ah, puso a ponernos a muchos Ivanes y yo decía, papá, pero no, tú no tienes autoridad moral. Y yo me molesté, la verdad. Papá muy creativo, pues nada, no, me dio rabia, tengo que ser honesto y claro. uno a veces no mide la rabia. Pero sí, ahí uno sabe dónde empieza la rabia, pero no dónde termina y creo que no estuvo bien, pero bueno, en ese momento eso fue lo que sentí. Yo estuve en ese momento y estuve como muy en ese plan. Bueno, no, me regreso a Bogotá con Mónica.
teníamos este padre jesuita muy querido también dentro de la comunidad, muy asesor espiritual de Mónica. Y, pues finalmente él nos propone que por qué no hacíamos un esponsal, ¿no? Los esponsales, esto, una práctica un poco antigua, en donde uno se comprometía no solamente con la novia o el novio en este caso, y no nos comprometíamos los dos, sino nos comprometíamos con una comunidad que nos iba a respaldar toda la vida. Entonces yo pues acepté, pues como muy abierto, y bueno, no, finalmente hacemos esto, viene la abuela, en ese momento vivía con una tía aquí en Bogotá, una tía hermana, y que fue donde yo llegué a vivir, a ese apartamento donde llegué a vivir, y bueno, hicimos esa paraliturgia, y realmente nos comprometimos con toda la comunidad. Fue, creo que un momento muy lindo, nos comprometimos con la familia de Mónica, con la familia mía. Y de verdad, pues tomamos una decisión. Yo, la verdad, como no quería tanto show, pues se ¿Y tu me... viejo vino? No, no vino, ¿Tu ni mamá mi mamá tampoco? tampoco, solamente la abuela y mi tía fue las que estuvieron. ¿Tu abuelo? Que No, en era ese también momento ya como... había muerto, Ah, ya había fallecido. falleció por la edad, pero pues ya está. Bueno, ¿no? Y entonces, pues imagínate que yo en medio de mi creatividad, pues se me ocurrió decir, bueno, pues si las familias no se conocen y no queremos en ese momento molestar a nadie, que nos pongan a dar regalos ni esas cosas, no sé, una bendición, pues una inspiración de Dios, al final creo, nos inventamos un encuentro familiar en Pedro Legaria, en esta casa de retiros. Llegaron desde el viernes, nos fuimos nosotros, hicimos una vigilia con el asesor espiritual, los padrinos. Estuvimos esa noche orando por nuestro encuentro familiar, nuestro matrimonio. El sábado empezaron a llegar mi familia de Bucaramanga muy temprano, la familia de Mónica. Y eso cogíamos, poníamos escarapelas porque pues, decía, no sé, Iván, o no sé, el papá, no sé, el tío, el nombre y digamos, el parentesco para que se pudieran conocer. Hicimos como ese encuentro de familia, preparamos unas charlas y el final de eso era una historia de amor, un testimonio de amor que se iba a concluir en un matrimonio. Yo no quería ningún, ningún show y terminemos fabricando aquí, como digo yo, unas bodas de Caná. Duramos viernes, sábado y domingo para casarnos. Esto es un poco particular Eso termina con... con la historia de amor con el matrimonio. Se casan, Nos pues, el casamos último ahí en día. ese encuentro. Ya, Entonces, ya, ya. imagínate, nos casamos ahí, todas las familias ahí reunidas. Hicimos unos ejercicios de perdón, ¿sabes? Que me llamó mucho la atención. Lo organizaba mucho de las motitas y las curitas. Y yo pues, estuve maravillado porque la verdad vi por primera vez a mi familia perdonarse de todas esas historias. Se pidieron perdón, hablamos del amor, de los sacramentos. Preparamos un encuentro de familia. Duraron día y medio, todo el sábado y todo el domingo en un encuentro de familias. Y como no queríamos regalos, el único regalo que queríamos era que nos acompañaran, pues terminamos en Pero Legaria. Tan lindas esas monjitas de Pero Legaria que nos dieron su traje más especial y nos dieron su comida más especial. Y comimos eso, esa comida tierna y dulce de unas hermanas y unas monjitas, ¿no? Y bueno, pues ahí fue como empieza todo esta relación, este matrimonio. Yo creo que pusimos a Dios en el centro y no nos habíamos dado cuenta. Hoy, mirando hacia atrás, con todo lo que hicimos, Alejo, pusimos a Dios en el centro y creo que eso nos ha hecho ser muy fuertes en esa relación. De verdad, muy fuerte. Dios está ahí presente, el amor de Dios lo vemos todos los días con Mónica. Y bueno, pues está, eso es. Y finalmente, pues nada, eso fue así fue como pudimos en llegar a este tema del matrimonio, ¿no? Maravilloso. Es que si todos pudiéramos hacer eso, ¿no? Poner a Dios en el centro y sobre todo que tanto el esposo como el esposo tengan claro que deben amar a Dios sobre todas las cosas, Así ¿no? Y es. entonces se construye la casa sobre la Se roca. construye, ese es el objetivo, se construye la casa sobre la roca, creo que sí. Yo quiero decirles a todos, pues finalmente fui desleal con mi pasado, Alejo. No, o sea, no seguí esa conducta, digamos, de mi pasado, de mi familia, ¿cierto? De mi padre, por ejemplo, que tuvo hijo con diferentes mujeres, casado, no casado.
bueno, en fin, no quise seguir ese mismo caminar. Yo quería una familia, entonces, pues formé una familia, la familia que nunca había tenido, digamos, como yo lo creía. Y pues bueno, no, nos casamos de verdad, Alejo, no porque nos amáramos. Yo quiero dejar eso claro, nos casamos para amarnos. Y todos aquellos que estén en este momento que quieran decidirse a casarse, tengan eso claro. O sea, la mujer con la que uno se casa es una y la mujer que vas a amar durante toda la vida, pues va a crecer como tú, ¿no? Vas a cambiar como tú, va a envejecer como tú. O sea, no creas que es la misma mujer, es alguien que se va a proyectar contigo hacia futuro. Entonces, por eso la invitación es que se casen para amarse. Y pues nada, el matrimonio es el mayor acto de amor, de verdad. Uno a veces tiene que renunciar, Alejo, en eso del matrimonio. Hoy siento que tenemos que renunciar a veces a nosotros mismos, ¿no? Para poder amar. Es que parece fácil decirlo, difícil sentirlo y hacerlo, pero hay que amar. Yo creo que esto es un tema, vinimos a amar y la mejor demostración de amor, pues es el matrimonio, ¿no? Es un hogar. Me dieron 2 hijas, Alejo, 2 hijas maravillosas. Y hay un verbo que me encanta, un Ujú. poco ahí es donarse, ¿no? Donarse, sí, sí, sí. Como sinónimo del amor, como Sí, darse al otro, ¿no? también un poco lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo acá es, ¿no? Como no hacer servido, sino servir a los demás. Yo creo que el matrimonio es un poco eso, ¿no? Donarse no solo a la pareja, sino al matrimonio, a la familia, a los hijos, y es una parte de servicio, ¿no? No, y lo hemos dicho y lo hablamos mucho. El primer servicio es en casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. No puede ser que tú estés bien en tus comunidades, en tu trabajo y tu familia sea un sitio donde sea la pelea, la discordia, que no sea un templo de Dios, ¿no? No, eso no tiene como mucha coherencia. Mucho nos puede estar pasando, sé que a muchos nos puede pasar, pero pues ese es el trabajo y esa es la invitación, ¿no? A que ese hogar que uno entra también sea un templo de Dios, sea nuestro primer templo, ¿no? Realmente, ahí es donde tenemos que estar con nuestros altares, ¿no? Muchos altares que tenemos en ese templo, ¿no? Hay muchos altares. Mm. Entonces, hay, Ídolos, decís vos, como, no, o altares, no, ¿a qué hablo te altares es referís? porque, por ejemplo, cuando servimos la mesa, pues es ofrecérsela a Dios, ¿no? Hablo de esos Ah, ya, ya, altares ya, ya, ya. que dentro de nuestro hogar hayan muchos altares, nuestra habitación como pareja, ¿no? También es otro altar que tenemos, que es también parte de todo lo que nos deja Dios para Ya. expresar nuestro amor. El altar que tenemos hacia, pues, a nuestra Virgen adorada. O sea, hay muchos altares en ese templo que tenemos, que es nuestro hogar, ¿no? La invitación es a que tengamos muchos altares en ese templo, que son nuestras casas, nuestros hogares, ¿no? Ok. Hace unos 11 años empezamos un camino de conversión. Hicimos este retiro de Maús, maravilloso caminar, entendiendo muchas cosas, no que es un retiro, realmente, no es eso, realmente es un caminar para toda la vida, ¿sabes? Un proceso de conversión. Uno habla, fui allá y me convertí. No, esto es de toda la vida, ¿sabes? Esto es un caminar, esto es un proceso. Y de las primeras cosas que logré entender, pues lo primero que vi fue un Lázaro, ¿sabes? Lázaro después de 4 días podrido y que de pronto hay que correr la piedra y una mujer es la que dice que finalmente la mujer es la que le quita las vendas, ¿no? Cuando sale. Y ese tal vez era yo, ese hombre después de cuando ustedes se imaginan uno a 35, 40 grados de temperatura, 4 días después, imaginen solamente ese proceso físico, pues eso es una podredumbre, ¿no? Y así creo que estaba en ese momento, ese era un ¿Vos poco. llegaste, Sí, Lázaro? yo llegué como un Lázaro, yo me Estabas... identifico mucho con ese párrafo de la Biblia porque yo después entiendo por qué me gusta tanto ese párrafo, y es porque yo me identifico que yo era de Lázaro, ¿no? Un hombre que llegó allá destruido, muerto, con todas las cargas, herido, bien complicado, bien complejo. Llegué con mis heridas. Me quedo con esa frase del Papa Francisco también, que dice que el mundo hoy es un hospital de guerra, ¿no? Donde todos estamos heridos, o muchos estamos heridos, no vamos a decirlo todos, pero muchos estamos heridos, y creo que ese era yo, un hombre con muchas heridas, que no olía bien. Y llego allá y me encuentro, realmente con lo primero que me encontré es que había un Jesús vivo. Se me había olvidado con esos retiros que había tenido unos años atrás en mi primera época en Bogotá. Y me encontré con ese Jesús vivo, ¿sabes? Con ese Jesús otra vez. Y eso creo que me fue dando mucho, y darme a morir a ese hombre viejo, volver a nacer, volver a estar con un hombre nuevo.
y salir de la oscuridad a la luz, ¿no? Eso es un tema bien complejo. Uno, tal vez decirlo suena sencillo, pero estar en ese momento realmente solamente hay que vivirlo para uno poderlo entender, de que está uno, ¿verdad?, en una zona oscura en el mundo y no porque sea uno divertido allá y aburrido acá, no, 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 es que la luz es más divertida que la Pero oscuridad. definí tu oscuridad en ese momento, ¿cómo era? Pues es que la oscuridad es un momento donde no, ¿sabes qué? No conocía el amor de Dios. Yo creo que ahí estaba. Y, y quiero dejar algo bien puntual, y es que descubrí primero que Dios me ama profundamente. El amor de Dios es profundo, ¿no? Por todos nosotros, no solamente por mí, por ti, por todos, por cualquiera, por el que está aquí. Dios nos ama. Pero entender eso cuesta mucho, Alejo. Entonces, cuando uno no entiende eso, pues si uno no entiende qué es el amor, que Dios lo ama a uno, pues uno cómo lo puede dar. Es que es muy difícil dar de lo que uno no tiene o amar a lo que no conoce. Entonces ahí nos pusimos en ese mismo proceso, ¿no? A conocer y cuando salgo de ahí, que al final son 48 horas no más, realmente yo descubrí algo maravilloso y es que Dios me amaba a través de mi familia. Un mensaje muy lindo que me quedó y Dios me ama a través de mi esposa, de mis 2 hijas y de mi familia, de toda mi familia, que hoy día, pues, se dice familia política, pero yo lo siento como si fueran unos hermanos, ¿no? Que me aceptan como soy, pues tengo que aceptarlos como son también y tengo que amarlos profundamente de la manera como son. Y me enseñó muchas cosas, ese momento creo que cambia, y sí es un antes y un después, tengo que serlo franco, ese proceso de conversión y no entenderlo porque haya sido el retiro en sí mismo, sino en ese caminar, ¿no? En ese caminar donde todo este proceso de tantos años de estar congregándonos, de estar con los hermanos, de estar en medio de otros hermanos que nos ayudan a crecer, a ser mejor seres humanos, que también nos ayudan a proyectarnos, ¿no? Eso también me parece interesantísimo. Y bueno, pues nada, yo sigo en eso, en ese proceso. Mónica siempre me decía, llama a tu papá. Y ella me insistía, Seguía. ella seguía con eso. Y yo quiero decirle que, y aquí con muchas cosas, yo soy un hombre que tengo que ponerme unos recorderis, ¿no? Entonces yo a veces iba a esas reuniones en donde íbamos con todos los hombres y a la salida siempre decía, voy a llamar a mi papá. Y lo puse como un checkpoint ahí, ¿no? Entonces, recuerdo que ahí a lo que salía a la esquina, llamaba. Muchas veces me contestaba, otras veces no, otras veces devolvía la llamada, otras veces no. Y yo no lo juzgo, la verdad, no, es una anécdota. Pero no teníamos realmente una relación así bien fluida con él. Y lo cogí, y lo puse, digamos, como, como eso, como un punto de hacerlo todas las semanas, ¿no? Como todas las semanas yo hacía, bueno, yo hacía mi intento, decía, bueno, yo hago y si me contesta bien y si no también. Y seguíamos. Alguna vez yo estuve en un retiro de Emaús, parejas, ya con mi esposa, y voy a una confesión de vida. La había pensado, la había preparado, y en ese espacio tuve una confesión. Y estando ahí le confieso al Padre que de lo que siempre me confesaba, ¿sabes? Del cuarto mandamiento, que yo no, pues que uno tiene que honrar a padre y madre, y que yo pues no era su mejor ejemplo. Pues ya eras consciente de que Sí, ese era sí, yo era el... consciente, a mí me llegó esa conciencia de que yo Ujú, realmente no, que pues como que yo no estaba como cumpliendo ese mandamiento, ¿no? Como ya. que no era como mi fortaleza. A mi mamá la llamaba una vez al mes, una vez cada 15 días. Sí, era como eso de que había que hacer del hijo que llama cada 2 semanas a su mamá o una vez al mes. Y al papá pues esperaba hacerlo, tenía como esa herida un poco más profunda con mi padre. ¿Qué terminamos? Pues él termina diciéndome, no, pues yo termino diciéndole, oiga, venga, yo estoy preparando un discurso para el día que vaya a hablar con mi papá, yo le voy a, como dicen, a cantar la tabla, como diríamos acá, y tengo preparado, y venga, yo he escrito estas cosas, y entonces en esa confesión profunda, pues este sacerdote, inspirado por el Espíritu Santo, sin duda, me dice, no, señor, así no es. Tú estás esperando es que tu papá venga a pedirte perdón. No, así no son las cosas. El que tiene que ir a pedir perdón eres tú. Yo le, ¿cómo así? Yo no te estoy entendiendo. ¿Cómo así? Mi papá no ejerce, no es el papá que yo hubiese querido, como yo quisiese que hubiese querido. Yo estoy juzgándolo. ¿Y cómo así que tú ahora me pides que yo le pida perdón? ¿Cómo? No estoy entendiendo nada.
Me dice, pues no, pues mira, lo que pasa es que si tú quieres tener la salvación, si tú te quieres sanar tus heridas, tienes que ir a pedir perdón. Me pareció muy duro, sinceramente tengo que Es reconocerlo. un puente amplio. Muy berraco. En Ever, si quieres, voy a refrasear lo que acabas de decir, perdón, Sí, ¿no? sí, sí, Si dale. quieres, hablaste de salvación, que más adelante de pronto lo desmenuzamos el tema, Sí, pero si quieres sanar tu corazón, sí, tienes que perdonar. sí, así es. Y Tú primero. yo primero, yo primero. Ahí puf, te voló la No, pues cabeza, ¿no? se me explotó, Alejo. Estuve explotado. Yo no entendía qué me estaba diciendo en ese momento. De verdad que me costó mucho eso que tú te quedas pensando en esa palabra y por la noche y al otro día. Y me quedé pensando y yo, pues, por más de que me la dijo, yo seguía y seguía y no, Pero no, es no creas que que como el salí de ahí. orgullo, ¿no? Ahí como remordiéndose, como, ¿y este qué le pasa? ¿Y quién se cree? ¿Y por qué me dice eso? Sí, ¿No? claro, Así funciona el claro. orgullo, ¿no? No, y sobre todo que pues la palabra de Dios viene a movernos, o sea, Ujú. la palabra de Dios viene a movernos, viene a cuestionarnos, a Confrontar. confrontarnos y pues obviamente, pues ¿qué querías? ¿Que me hablara pasito? No, no, me tenía que hablar como era de una vez, venga, esto aquí hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Y por eso es que a veces Dios incomoda y a veces no nos gusta, pero que no nos guste no quiere Debe decir que incomodar. sí, tiene que incomodar. Eh, Entonces, yo, pucha, ¿cómo así? Yo no entiendo esto. Y yo, pues, yo finalmente, y digo que me movió, pues, obviamente el ego, realmente mi orgullo, por claro, supuesto, Alejo, es que eso claro. y eso realmente, pues, no es de Dios, Y ¿no? en la herida también, porque La herida, tú la claro, tenías con una curita, pero la la levantó levantó y la tocó y la tocó. y está en Puse unas carne y puse viva. unas goticas de limón ahí para ver si me curaba Pero eso y está me en carne ardió. viva. 20 Estaba años, 25. no, no, pues usted en ese momento tenía 50 años, Alejo, 50 años, o sea, no, no, ningunos 20, 50 años. Llevaba 50 años con esa herida, 51, 50 años. Pues me dolió, realmente tengo que decirlo, la verdad, me dolió. Bueno, pues nada, yo finalmente salgo de ahí, me parece, pues entender eso del perdón me costó mucho. Me decía, en ese momento me decía, venga, es que perdón es un don de Dios, entonces tienes que buscarlo. Y me puso esa tarea, a poner a buscar ese don de Dios de perdonar. Y un poco la invitación es a que si queremos perdonar hay que pedirle a Dios que nos dé ese don de perdón. Y si no, pues va a ser muy difícil, porque humanamente, de verdad, humanamente es muy difícil perdonar. Yo tengo que decirlo que humanamente es muy difícil perdonar. O sea, si no es por la intercesión de Dios, no, 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 es que no lo podemos hacer. O sea, Es un humanamente acto de amor, es un ¿no? acto de amor, nos Muy cuesta fuerte. mucho, va a ser muy difícil, muy, 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 muy difícil. Y me decía, pues, que le pida la gracia de Dios del perdón. Yo me voy con esas frases muy duras en la cabeza. No entran, ¿no? Es como si no entraran, ¿no? O bajarlas de la cabeza al corazón No, 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 se quedan en el esófago, ¿no? no, pues Como más o menos. trabadas, ¿no? Como, Bueno, no, pues al final él me decía, mira, el perdón te va a dar liberación. Yo decía, pucha, te va a dar paz, te va a dar gracia. Yo, ¿qué es lo que me quieren decir, sabes? que- Suena como fácil, ¿no? Ay, te da paz, ay, te da gracia, sí, sí, no, pero eso interiorízalo, ¿no? Yo decía, gracia, pucha. Bueno, y yo seguía trabajando. Yo me quedé con toda esa, en ese momento me quedé, la verdad, y creo que me sirvió mucho. Yo creo que ese es un detonante en mi vida y tengo que confesarlo, eso fue hace año y medio, Alejo. O sea, no, no puedo decirte que no es algo de hace mucho rato, es algo de hace muy poco. Bueno, pues al final, al final ap- reflexionaba y salí esa noche, estábamos en parejas sirviendo y le conté a Mónica, mi esposa, y de verdad que pues ella en su infinito amor y misericordia me dice, mira, el sábado hay 2 tiquetes para Bucaramanga. Te acompaño a que vayamos a estar con tu papá y le pidas perdón. Yo dije, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que pida perdón? No, no puede ser. Entonces me dice, no, no, ya, esto hay que hacerlo ya. Mónica es una mujer decidida. Entonces yo digo, no, no, hay que hacerlo ya. Entonces usted verá si me deja los tiquetes ahí comprados, costaron tanto. Y yo, uy, pucha, no sea loca. No sé, mira, entonces mira a ver qué haces. Y yo, bueno, listo, no sé si todo eso sirvió para que me fuera. Pues nada, yo iba, de verdad, llevaba redactando 50 años lo que le iba a decir a mi papá, le iba a cantar la tabla. En el avión, pues súper inquieto. Llegué allá súper inquieto, llamé a mis hermanos, preparamos una cena, un almuerzo, les pedí el favor que hiciéramos una cena, llegamos a la cena y pues nada, llegamos a la cena. Él aceptó, obviamente, estábamos todos, no tenía cómo decirme que no.
Em, y bueno, pues hicimos lo mejor posible. Terminamos la cena, él me dice, mira, ¿por qué no un postre? Que si queremos un postre. Y yo dije, no, postres no. Entonces él me dijo, un helado. Entonces yo dije, bueno, un helado sí. Entonces él dice un helado, nos vamos a una heladería ahí famosa y bueno, todo el mundo pidió sus helados, éramos 10, 12 personas. Cuando yo veo llegar 2 helados y de pronto levanto la cabeza y veo que el helado que yo había pedido era el mismo helado que había pedido mi papá. Y a mí ese helado hoy día todavía me impacta porque que 2 personas pidan el mismo helado con una carta de helados tan amplia de esta heladería, pues me parecía como bien curioso. Ese fue como el primer llamado yo, ups. Después, después yo, pues estando ahí con él, yo dije, bueno, pues regalémosle, hagamos un gesto de amor, vamos y le regalamos algo de vestir a mi papá. Mónica me dijo, ¿por qué no vamos y le compras algo? Y no sé qué. Y yo, bueno, listo. Fuimos allá, entramos al almacén y cuando llego yo al almacén, yo no sé, de verdad, hoy día todavía tengo esa imagen, el almacén es gigante en Bucaramanga de ropa para hombre y el almacén parece que estuviera asado solo. Yo me siento como en ese almacén solo, voy y escojo 2 mudas de ropa nomás. Todo el mundo se fue para no sé para dónde, íbamos como 10 personas. Yo entro y por primera vez me siento y yo me veo estar con mi papá en calzoncillos, yo poniéndole, abotonándole la camisa, abotonando el pantalón cuando nunca hemos tenido un gesto de amor en la vida. Y yo creo que ahí empiezan los gestos de amor, ¿no? Abotonar a su padre, cambiar a su padre. Y la primera que le pongo me dijo, esta es. Y yo, bueno, está bien, yo, está El bien. gusto del helado, el gusto de la El gusto de la camisa. camisa. Yo Todo. decía, wow, no puede ser. Bueno, entonces me voy, pago, y pues por alguna razón como que todos hicieron así como hacia un lado de la puerta, y cuando voy lo veo y me paro con él y yo con la bolsa en la mano y lo miro a los ojos y le digo, papá, te pido perdón, yo también te amo. Y obviamente fue muy fuerte, fue un momento de mucha, no sé, de mucha gracia. Lloramos, él más que yo me abrazaba, nos abrazábamos, todos los que estaban alrededor nuestro lloraban. Y yo había preparado, Alejo, 50 años un discurso y se quedó en te pido perdón. Y ese es un poco lo que quiero pues, transmitir hoy, que el perdón, por más difícil que sea, debemos darlo, ¿no? Y al final me siento que he sanado, digamos, esa herida con mi padre. Hoy día, por contarles este gesto, mi padre hoy día me llama, yo lo llamo. Y como algo que me enternece mucho es que cada vez que lo llamo me da la bendición. ¿Sabes qué es eso? Eso es de verdad algo, cuando no teníamos una buena relación y después de eso, pues que él me bendiga, eso para mí es creo que un acto de amor profundo y que los padres que bendigan a los hijos, pues me parece mucho. Entendí otras cosas, soy sangre de su sangre, ¿sabe? El helado, la ropa. ¿Y yo cómo puedo juzgar a alguien? ¿Quién soy yo para juzgarlo? La verdad, eso me pareció que lo entendí en ese momento. Yo no soy nadie para juzgar a mi padre, ¿sabes? Lo que él haya hecho, haya dejado de hacer, pues no soy yo. Y la verdad, pues el haber sentido de verdad misericordia por mi padre, por mí también, misericordia de verdad, y entendí lo que es la misericordia, ¿sabes? Se me quitó ese ego, ese orgullo que a veces tenemos todos ahí escondidos, que no es de Dios realmente. Entonces, pues nada, nos vinimos de allá y pues yo venía con el corazón inflado otra vez, con ese acto de perdón, y ahí Una sí, liberación te sentiste, ¿cómo lo uy, sentiste, sí, no? de Como, verdad me quité, pues son 50 páginas, ¿no? Por una frase. sí, Alejo. 50 páginas, vos llevas, ¿no? Yo El estaba libro así como escribiendo todo lo que le iba a debajo del decir, todos brazo los ahí reclamos, en la caja, dijiste, voy a abrir esto. y lo voy a decir, Y y cero, fue, nada, Alejo, solamente el todo eso amor se de Dios, borró. todo se borró. Y ese es un acto Pucha. muy duro, de verdad, fue un momento muy especial, de mucha gracia, de mucha sanación, ¿sabes? Yo creo que ahí se puede representar todo eso, sanación. Yo sentí como si me hubiera bañado, haga de cuenta, como si me hubiera limpiado el alma, como que me siento tranquilo, me siento libre, sané esa herida, ¿sabes? Sané una herida que traía 50 años cargándola. Muy fuerte, ¿no? ¿No te parece? Muy fuerte cargar Y esa herida. 9 años orándola Y 9 años orándola. Sí, 9 años orando. De en acuerdo, tu estoy contigo. conversión, En mi ¿no? conversión, de acuerdo. No, de acuerdo, Nueve total. años Orándola de preparándote. muchas maneras y solo en el último año, como que al final termina, en el último año y medio, como que me doy cuenta que eso es lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, que ese es el llamado que Dios me vino preparando durante 9 años, durante 7 años, para que lo hiciera de esa manera, Ahora, además. en una semana ya actuó.
Sí, Pero sí, porque tú estabas preparado. porque estaba preparado. Y así funcionan, ahí ves las cosas con él. Te preparas cierto tiempo, la gente se impacienta y de Así un es. momento a otro, en una semana, ¡Pum! la Cambia el gracia, switch, sí, está la gracia. Ahí fue. del taponazo. El taponazo, durísimo. Como cuando están en un cuarto a oscuras Ujú. y te prenden la luz y tú empiezas a ver todo claro, empiezas a ver lo que hay en el Pucha. cuarto, ¿no? Es eso, así fue, tal cual, como cuando se prende la luz. Veníamos de para acá y me causa curiosidad, bueno, llegamos y pude compartir con mis hijas la experiencia que había tenido de perdón. Me parece importante la comunicación en el hogar. Pudimos compartir con ellas muchas cosas y contarles pues esta historia que había vivido, porque pues ellas no pudieron estar conmigo. Y bueno, al final darles ese testimonio también de vida a ellas, ¿no? De que sí es posible también perdonar y sanar las heridas, así sea con sus padres. Y de pronto Mónica se voltea y me dice, bueno, ¿y tu mamá? Y yo le dije, no, no seas así. Una a la vez Ya ya. le hicimos una, no, una a la vez, no, 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 tampoco, no, 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 es muy duro, muy duro, muy duro. Entonces me dice, no, 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 vamos a hacerlo. Entonces yo le digo, bueno, pues esta vez necesito que me acompañen, yo quería que me dieran como más. Entonces les dije a mis hijas y nos fuimos y recuerdo que era Semana Santa, la siguiente Semana Santa, lo hacemos, vamos allá, estamos en oración y todo lo demás y llegamos allá y yo pues le dije a mi madre que quería verla. Ella vive pues con una hermana y pues, estuvimos conversando y ya está. Cuando ella me dice, no, mira, esto, empecé yo a preguntarle muchas cosas, duramos un diálogo bastante extenso y en un momento de la conversación yo le digo, mamá, ¿por qué me abandonaste? De la nada. Pa. Sí, yo creo que pues el Espíritu Santo, obviamente, claramente, fue el que actúa en ese momento Esa y pregunta es muy difícil. muy dura. Son conversaciones difíciles, pero hay que tenerlas. Pero yo también en la gracia de Dios, con misericordia, la miré a los ojos y ella obviamente se pone a llorar y mm, me dice, mira hijo, yo la verdad no tenía en ese momento pues las posibilidades económicas. Yo sabía que con los abuelos, con la nona, tú ibas a estar bien, no te iba a faltar nada, iba a poder estudiar, ibas a ser un profesional, ibas a salir adelante, ibas a ser un buen ser humano. Cuando ella me dice eso, yo le digo, mamá, míreme, por favor. Y le digo, ese hombre que usted pensó hace 50 años, ese hombre soy yo. Creo que fue un momento muy duro, ¿sabes? Un momento, de verdad, de mucha gracia y lloramos, nos abrazamos. Yo siento que no dijimos más, ¿sabes? Y creo que ahí vino en esos abrazos el perdón. Y yo le decía, mamá, gracias, gracias. Yo vengo a pedir, a dar gracias por ese acto profundo de amor que tuviste conmigo. Y que estoy de verdad eternamente agradecido con ella, porque hubiera sido otra historia mi vida seguramente, donde ella no hubiera tenido ese acto de, de, de misericordia hacia mí y de haberme entregado a los abuelos, ¿no? Entonces, de verdad, mucha gratitud con ella. Hoy estoy ser un ser humano, pues muy agradecido, de verdad, por ese acto de amor que ella hizo. De verdad, yo lo tengo totalmente clarísimo y bueno, fue un acto divino, divino de amor y de gracia de Dios en ese momento, ¿no? Bueno, también pues de todo este caminar he entendido varias cosas. Ese abandono por parte de mis padres, ¿por qué ocurrió? Porque uno a veces se pregunta los porqués, ¿no? Y de verdad tengo que decirte, Alejo, que ha sido para conocer la gracia de Dios. Y eso me ha llamado la atención. Pues la verdad, yo hoy entiendo que si Dios no está aquí, en dónde está, ¿no? Este es el Jesús vivo del que siempre he estado hablando, el que siempre he escuchado. Por eso el Jesús está vivo, me parece que es maravilloso. Realmente descubro pues muchas cosas en este tema y pues que el perdón viene de un acto, viene del don, de un don de Dios, pero viene inspirado en el amor de Dios. Em, Porque realmente amar es amar. Y nosotros nos hemos encargado de ponerle como unos clichés al amor, ¿no? Al perdón. Entonces, sí, Banderas, colores. unas taras, realmente unas taras. Perdono, pero no olvido. ¿Qué es esto? Por Dios. Ah, Unas taras, dale, unas taras tontas. No sé, no le deseo nada malo a esta persona, pero para mí murió. Lo está matando, ¿no? No, no, unas cosas que nos hemos puesto, ¿verdad? Lo difícil que es perdonar,
Pero pues realmente perdonar es la expresión más grande de amor, no hay nada que hacer. ¿Por qué no perdonamos? He llegado a esas pequeñas conclusiones, permítamelas expresarlas, y es porque nos hace falta amor, Claro, nos hace falta amor. amar. Sí, amar, amar. Nos hace falta el amor, entender que Dios nos ama y que tenemos amor de Dios y que tenemos ese amor de Dios para dárselo a los demás. Y eso pues me llamó mucho la atención. Digamos que en ese caminar descubrí que ese amor de Dios vino fue a salvarnos, ¿no? Y no lo hemos querido entender como ese gran, digamos, esa gran misión que tuvo Dios y venir a salvarnos con esas 3 S de las que yo hablo, que es la salvación, la sanidad y la santidad. Y no seguimos entendiendo, o sea, no nos queremos salvar, queremos seguir condenados, queremos seguir, pues porque si uno no se salva, pues se condena, ¿no? Y lo más particular es que esa salvación, si seguimos condenados, estamos condenando no solamente a nosotros, sino a nuestras próximas generaciones, básicamente, ¿no? A nuestros hijos, a nuestro entorno. No somos capaces de llevar ese mensaje de Dios, que nos vean ese Jesús vivo en nosotros, en todo nuestro actuar. Y por eso nos piden mucho que seamos santos, ¿no? Para que ese actuar se nos note. No es el santo, pues, Santa Madre, Santa Laura, no, 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 no esos santos. Necesitamos los santos del común, ¿no? El Es santo de la la vida. perseverancia en hacer el bien En cada hacer día. el bien, exacto. Levantarse, Claro, así nos es. equivocamos, pero decía el Padre Pío, ¿no? También que un santo es el que persevera hasta el último día, ¿no? Así es, tal En cual. hacer la voluntad de Dios. Así es. Y entonces, pues nada, santos en los que vivimos en esa casa, santos en el hogar. Ese San José Como para esposo como también, esposo, vos. como padre, ¿no? Esa Eso. santidad en el trabajo. En vez de estar haciendo ahí marrullas o así, no, no, eso no es santidad, ¿no? O el tener ese guardadito ahí en el hogar, no, 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 nada. Estar en adulterio, no, eso no es santo. No, no, eso no es. La santidad O es en el eso. mismo celular, El ¿sabes? ¿No? O celular. esos chats ahí Sí, todo guardados, el mecánico, ¿no? Todavía guardando uno el mecánico que no, 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 nada que ver, no, o eso esas no. Sí, conversaciones todas raras, duales, y tú raras. casado, ¿qué haces haciendo las conversaciones? No, no tienes Ujú. nada que hacer ahí. Entonces, pues nada, eso a través de esa santidad, pero realmente, pues no lo logras si no sanas las heridas. Yo creo que hay que sanar las heridas, encontrar ese amor de Dios, dar ese perdón, Alejo, si no, pues va a ser muy difícil, de verdad, muy difícil si no lo logramos. Pues nada, yo la invitación, pues, como para irte contando un poco, pues amar es amar, ¿sabes? Y si no hay ese amor, pues no puedes perdonar, pero amar sin condición, perdonar sin condición, a eso es el llamado, es el Pues vos llamado tenías 50 páginas de argumentos en contra de todo, de tu claro, papá. claro, claro, Alejo. Pero nada de amor, no tenía nada, estaba vacío, Alejo. O sea, ahí no había amor, ¿sabes? O sea, no había descubierto que lo que necesitaba era de verdad vivir el amor de Dios, el amor que Dios me ha dado para transmitirse a los demás, ¿no? Entonces, pues nada, la invitación aquí pues es pequeña y es mm, que salgamos a tener misericordia, salgamos a la calle a amar, ¿no? Un acto de misericordia cambia el mundo, hermano. O sea, un acto de amor. Yo creo que perdonar sin amor, pues ahí no hay nada, ¿no? Entonces, amar, la invitación realmente allá afuera hay una batalla muy jodida. Estamos heridos, como le dijo el Papa Francisco. Estamos heridos y hay gente muy herida. Y uno a veces no actúa desde su propia perspectiva, ¿no? Y ahora juntas, que sirves en Emaús Parejas y juntas dos personas heridas intentando mantener un matrimonio, una relación de pareja, ¿no? También. Sí, así es, con nuestras heridas. Y hay Ajá. que amar esas heridas, amar del otro, amar la mía. Y yo con mucha gratitud con Mónica, que pues mi esposa, que ha amado mi herida y que la ha arropado y que a verdad ha sido misericordiosa porque ha sido ella la que me ha mostrado ese camino de salvación, ese amor que hay que tener sin medida y que hay que amar y amar. Mónica realmente es la que me enseña pues ese amor. Eh, o sea, ese amor. Así yo esté herido, así yo esté jodido, ella me ama. Y así ella esté herida, yo la amo. Y creo que eso es como de las cosas lindas, porque esta relación de pareja con Dios en el centro hemos podido mantenerla durante 26 años, ¿no? Una relación de amor, realmente, una relación de amor y la invitación pues a amarnos en pareja. Bueno, ¿no? Pues todo le da sentido a este perdón, ¿no? Por eso estamos aquí, para salvarnos. La invitación a todos es, ¿te quieres salvar o te quieres condenar, no?
Esa es como una invitación a dónde quieres llegar con tus heridas, ¿no? Recordando que todos estamos, bueno, casi todos estamos heridos. Entonces, un poco a invitarnos a sanar, ¿no? A sanar esas heridas como primer paso, a entender que esa herida es una potencialidad, ¿no? Para servir a los demás. Yo creo que eso me parece que es bien lindo. Em, y bueno, ¿no? Seguir invitando a todo el mundo a que honre a sus padres. Entre otras, es el mandamiento con promesa, ¿no? Es muy lindo, en donde hay que honrar a padre y madre para ser feliz y tener larga vida en la tierra, ¿no? Es un poco como quisiera finalizar un poco este encuentro. Maravilloso, negro, de verdad. Es una catequesis del amor y el perdón. Yo quería decir simplemente que, bueno, y quería decir algo y preguntarte algo y es, la gente también tiene que entender una cosa, y lo dice San Pablo en sus cartas, y es que yo no soy el que está haciendo el bien, es Cristo que habita en mí el que hace el Wow, bien. Sí, porque es que eso hay que tenerlo claro. Y por eso, ahora que nos contabas tu testimonio, yo pensaba en los 9 años, ¿no? De los cuales hemos servido juntos, no sé, quizás muchos. varios de esos, ¿no? Entonces uno diría, pero esto ¿por qué no ocurre en el día 3 de haber decidido seguir a Cristo? No, pues requiere tiempo, ¿no? Para que esa semilla, que ha sido mucho la palabra de estos días, del Evangelio, de la semana, Sí, sí, eh, pues germine, ¿no? Y dé un fruto. Y el fruto, uno de los ejemplos más claros de esa palabra, un fruto es el perdón. el perdón. Y de pronto uno dice, uy, pero entonces esa semilla, la persona que nos esté viendo y diga, esa semilla entonces me va a tomar a mí 9 años perdonar. No, qué pena, pero todo depende qué tanto tú dejes entrar y qué tanto puede Cristo crecer dentro de ti, o sea, el amor a Dios Claro, en tu corazón, ¿me entiendes? Entonces, él te va a tocar la puerta, que era un poco lo que hacía Mónica, ¿no? Como que, oye, knock, knock, llama a tu papá, knock, knock. Él nos habla también, ¿no? A través de nuestros seres queridos. Entonces, el punto que quiero decir es, para poder llegar a hacer algo así tan maravilloso, hay que llenarnos de Dios, que es tu invitación, ¿no? Cueste lo que cueste, las cosas con Dios son de procesos. Ahora, una herida tan difícil como la tuya, que es la abandono de los padres, pues requería una buena preparación, ¿no? Tanto que cuando saliste a hablar con el sacerdote, la que responde una es la máscara. Plan, la máscara del orgullo, ¿no? La que sale a decir, oiga, pero usted no sabe, y esto yo lo he logrado solo, y es que no me apoyaron, y que no sé, no, es la máscara de ese del ego. Pero yo creo que Dios se alegra tanto cuando o lo dejamos hacer a Él esas cosas a través nuestro. de acuerdo, Alejo. Se alegra tanto que de verdad, pues realmente nos da la forma para hacerlo, ¿sí? Nos da esa forma y nos prepara, nos cuestiona, nos cambia, nos regala misericordia, ¿sabe? A mí esa palabra me ha llamado mucho la atención. Nos permite ver en el otro que de verdad hay un ser herido, o sea, aquí el que venga o ver en el otro que no es un santo, ¿sabes? Entonces un poco como entender esa humanidad, ¿sabes? Esa humanidad. Empatía, Sí, sí, como esa empatía, porque todos creemos que es que el otro es el culpable, entonces me tiene que pedir perdón a mí, y lo que no entendemos de pronto es que, pues, si no estamos en medio de santos, ¿no? Estamos en medio de seres humanos. Estamos en medio de seres humanos, Alejo. Entonces, no, pues es que tienen que venirme a pedir perdón a mí, y eso es ego. Y lo que pasa también un poco que, pues, tenemos muchos diálogos con el que no es, ¿no? Con el enemigo, tenemos muchos diálogos con el demonio, tengámoslo claro. Y a veces nos ponemos a dialogar con él, lo escuchamos más de la cuenta. Y pues claro, de pronto es más fácil, ¿no? Sea duro, sea orgulloso, usted no dé a torcer, pero Dios nos invita claramente a amar. Y claro, amar es difícil, amar cuesta, amar nos pone y nos cuestiona, y amar nos pone a que pongamos la otra mejilla. Entonces, pues es que amar es, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Pues 70 veces 7, ahí te lo dice. O de pronto, pues cuando le dice, ¿qué más que dice Jesús? Al que lo va a crucificar, al que le va a hacer daño, le va a decir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen.
O sea, tú puedes creer eso. O sea, es que esto de verdad es de interiorizarlo mucho. Es una escuela, ¿no? Es una De amor. escuela de interiorizarlo. Bueno, Y de pronto ver eso me parece, o sea, Jesús vino con un mensaje que nos viene a cuestionar, porque pues es que lo fácil está en el mundo, lo fácil es pues ir por la vida haciendo lo que yo quiera y no actos de amor, ¿no? El acto de Dios, ¿no? Entonces nos lo han dicho mucho. Yo sé que es una palabra un poco que nos la han contado, Dios es amor, pero es que venga, hay que hacerlo, ¿no? Hay que practicarlo en ujú. todos nuestros actos de vida. Eso, yo creo que eso es muy valioso y la invitación es no se dejen mm, quitar lo más grande que tienen cada ser humano y es su corazón y sus pensamientos. Porque cuando uno está herido, entonces todo gira alrededor de la herida, ¿no? Todo gira. El Ujú, pensamiento, ujú. no, yo no actúo así, es que a mí me tocó así en la vida, pero es que yo salí así. O todos los actos de amor, entonces todo lo que tenga en el corazón, entonces todo mi corazón es que yo siento así, como yo fui maltratado, como no sé qué. ¿Por qué te quieres dejar quitar eso que es la paz y la gracia? Lo más Pues grande que yo te quería tienes. hacer esa pregunta antes de que me olvide y tiene que ver con lo que dices, es esa herida de abandono tan fuerte, más o menos cómo actuaba en tu yo viejo, por decir así, en tu yo anterior. Si crees que te amargaba o te daba mal genio, o te daba rabia, cómo esa herida te marcaba Pues yo siento antes del que perdón. lo que hace es que pone una caparazón, ¿no? Te pone muy duro con los demás, Rígido. muy rígido y además te exige a los demás y todo el mundo, pues, Micho, usted no sabe lo que soy yo porque yo soy el herido y entonces todo el mundo tiene que abrir camino cuando yo pase. Entonces eso es falta de humildad, es que estamos escuchando al enemigo. Sí. O sea, estamos escuchando al que no es, ¿me entiendes? No es el acto de amor. Entonces el problema es ese, o sea, yo lo que armé fue una caparazón, tuve que ser muy duro, salir adelante en medio de esa herida y decir, no, un momentico, aquí yo tengo que hacer una caparazón y me volví muy crítico, no entendía a los abuelos, a los Juzgabas padres, a juzgaba este, al ta, uno, ta. al otro. Exacto, eso es. Ya, Entonces ya, eso ya. te forma, vuelvo y te digo, me robó el corazón, la Ujú, herida. ujú. Entonces yo digo, a ver, justifica no perdonar y tener el corazón lleno con esa herida para que así funcione de ahora en adelante? Esa es la pregunta que quisiera que se quedaran todos. Entonces, ¿por qué me quiero dejar quitar la paz y la gracia de mi corazón frente a una herida? Porque es que eso es lo que empieza a gobernar tus pensamientos y tus emociones, ¿no? La herida. Entonces, bueno, la herida viene desde que nací, Alejo, desde que nací. Y pues la cargué y pues no puedo decirte que no duela o que ya eso se desapareció, pero hoy día la entiendo con mucha misericordia y tengo un corazón nuevo, ¿sabes? Entonces mis actos de amor son distintos frente a mi padre, frente a mi madre, estoy más pendiente de ellos. Todo lo que tenga que hacer, pues debo hacerlo, debo comportarme de una manera diferente con ellos, llamarlos más a menudo, compartir con ellos. Tengo algunos planes de ver qué hago con ellos para compartir pues estos años que seguramente nos quedan, Amarlos los que más puedas, lo que más sin pueda. esperar que ellos cambien. No, 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 Que no, eso es lo que uno se queda esperando, claro, que un papá de ya de nuestra linda edad, que un papá de 70 de 65 años cambie. no, ¿Sí? Y no, no, uno no, no, te no, deja no, quedar esperando. no, espera. Y además, ¿sabes qué? Vas a odiar al que te dio la vida. Vas a seguir juzgando al que te dio la vida, sin entender algo de pronto. Y es que tú tienes mucho de él, mucho, Mucho. Y mucho, replicas, ¿no? Hablamos ahora un poco. mucho. Y quizás muchas de las cosas que haces hoy Son estás de él, replicando, ¿sabes? ¿no? Claro, claro. Y yo me parezco más a él de lo que yo me imaginaba cuando vi el helado, cuando vi la ropa. Y ahí lo Increíble. entendí, soy sangre de su sangre. Ujú. Entonces, cuando uno entiende eso, oye, ¿quién soy yo para juzgarlo, sabes? Y estoy juzgando a él, me estoy juzgando a mí mismo. Ah, que me comporté diferente. Bueno, está bien, eso es un tema de un comportamiento, pero al final sigo siendo el mismo. ¿A quién no le quisiera estar en el mundo y ser como quiso Pero ser? también tomaste una decisión de joven, de no seguir, o sea, viste el camino de cómo era la familia, de cómo venía él y sus comportamientos, pero sí tomaste la decisión de parar eso y no seguir el mismo camino. Sí, Eso sí, fue, es verdad. Recuerda que es te una decía, decisión, es ¿no? una decisión Sí. porque, como dicen también, amar es una voluntad, amar en pareja es una voluntad, la voluntad de amarnos, obviamente inspirada por Dios, obviamente todo bajo nuestro Señor, quien nos da ese don de amar también. Pero, pero sí, yo tomé una decisión y la decisión fue, ¿sabes cuál? Ser desleal con mi pasado.
Esa es Sí, la tú lo decisión. mencionaste. Yo lo menciono y esa es, creo, la decisión más fuerte, en donde yo no quiero seguir los mismos condicionamientos. ¿Por qué? Porque quiero terminar con esa condena. Quiero Esa salvarme, cadena, esa cadena. Y yo quiero ir a lo que nos propuso Dios cuando mandó a su Hijo para la salvación. Quiero ser un hombre nuevo, quiero amar. Entonces, cuando quiero ser un hombre nuevo, pues quiero salvarme, yo no quiero condenarme. Porque acuérdense que y a tus quiero, hijos. y a mis hijos, quiero seguir condenando a mis propias generaciones, porque no lo dice ahí en la Biblia. Quieres seguir condenando generación tras generación. Y ahí está. Entonces uno dice, ¿cuál es la necesidad de quererme condenar? Yo quiero salvarme. Y siempre todos los días me pregunto eso, quiero salvarme. ¿Y cómo me salvo? Pues siento sanándome primero y siendo santo. Pues ahí creo que están las 3 S's que gobiernan mi vida por estos días y que creo que, digo, gobiernan en el sentido de mis pensamientos, ¿no? Porque finalmente todo inspirado por Dios, básicamente es eso, ¿no? Bueno, te invito a que nos dejes una palabra de Dios eh, para que la incluyamos en nuestros corazones. Bueno, no, pues yo me quedo con el evangelista del amor, con Juan, eh, que dice: queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes los invito a que le den like, se suscriban al canal, nos apoyen, compartan esto. De pronto, si conocen que alguien está en su corazón lleno de rencor, ¿no? Ese rencor que no nos deja seguir, ese rencor que alimenta, que es miel para el enemigo, ese rencor que de cierta manera no permite que las bendiciones y la gracia de Dios lleguen a nuestras vidas y actúe en nuestras vidas. Entonces, muchas gracias. Aprovecho y te doy las gracias por todo el apoyo que le has dado al canal. Comparte este episodio y nos vemos en el próximo episodio. Ivancito, Dios te bendiga a ti, a Mónica, a toda la familia y gracias por venir. Gracias a ti, Alejo, y muchas bendiciones con este Emanuel Podcast. Amén. Chao, chao. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjame en los comentarios qué te pareció y de qué otros temas te gustaría que habláramos. Dios te bendiga.